Primero que nada, gracias a la UACM por la revisión de este texto, que no es fácil. Justamente en estos días la UACM sufre embates, ¿no?, por la labor que hace de educación popular en toda la Ciudad de México, ¿no? Pues esto es parte de la labor de la universidad. Gracias a Felipe, a Carlos, que estuvo antes en publicaciones cuando arrancó el libro, ¿no?, y a los presentadores Juan Manuel y Julieta, que le va a tocar al final porque el tráfico de la ciudad la atrapó, ¿no? Y además de agradecer profundamente esta segunda edición corregida y aumentada del arte de argumentar, pues quisiera comentar con ustedes, compartir un poquito algunos elementos, ¿no? Primero que nada, la cuestión de la historia de la argumentación, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ver una línea de continuidad en el pensamiento occidental, ¿no?, probablemente el surco más profundo es el de la historia de la argumentación, que tiene en lo que es patente 25 siglos, ¿no? Y si rastreamos las fuentes asiáticas y africanas de las que se alimenta Grecia, pues todavía más lejos, ¿no? Esa historia tuvo el fundamento para dividir los problemas de la propiedad en Grecia, ¿no? O sea, fue una herramienta ligada al sistema de propiedad esclavista, ¿no? Después fue la base de la educación del Imperio Romano. Si algo estudiaba el noble o el classicus romano, era argumentación, ¿sí? Y después esa historia tuvo la continuidad en el sistema de enseñanza medieval del trivium, ¿no?, que era esencia del conocimiento de 10 siglos, ¿no?, el trivium, y luego acompañado del quadrivium hacían el septennium, ¿no? Y ese saber empezó a disminuir, a ser opacado, eliminado, transformado, combatido en los procesos renacentistas, pero no en todos lados, ¿no?, ni de la misma manera, y en particular en América Latina, en su condición colonial siguió enseñándose argumentación prácticamente de manera permanente. Y después de la irracionalidad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que el capitalismo mundial impulsa, resurgen los estudios de la argumentación prácticamente inmediatamente que acaba la guerra en 1947. Y hoy en día el campo de la argumentación es nuevamente de una extensión que representa parte de la oicúmene, ¿no?, contemporánea, porque vemos congresos de argumentación en Tokio, en la India, en Chile y por supuesto en toda Europa, Estados Unidos y Canadá, ¿no? De manera, damos la bienvenida a la doctora Heiler, ¿no? Ya me va a tocar hablar al final, ¿no? Entonces, este campo mundial, ¿no?, ¿sí?, es un núcleo central del pensamiento contemporáneo otra vez, ¿no? Por eso es que decidí agregar a esta segunda edición corregida y aumentada un anexo de historia de la argumentación en Occidente, ¿no? Porque no se encuentra, ¿sí?, en español, ¿no? En realidad no es una historia, es un apunte, o como decía Barthes cuando hizo el trabajo sobre retórica, es apenas una ayuda a memoria, ¿no?, de un proceso tan extenso. Pero la vida no me ha dado tiempo para hacer un libro particular sobre historia, y como en
10 años ya que salió el texto, no ha salido ninguna historia, pues decidí esa ayuda a memoria compartirla, ¿no? Socializarla como un anexo, ¿no? Ahora, obviamente la historia de la argumentación va más allá de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Es de una riqueza enorme en la India y en China, pero meterse a esas honduras, pues ya tiene más de 800 páginas el texto, ¿no? De manera que lo que decidí en el prólogo en respuesta al doctor Dussel es hacer una nota sobre el campo menos estudiado, menos desarrollado, que es el de las lenguas y culturas originarias en el continente, ¿no? Está en elaboración, está en proceso la retoma del pensamiento crítico histórico de América Latina, o pensadores como los filósofos de la liberación, para pensar desde este mismo lugar de América Latina en la contemporaneidad el enfoque, ¿no?, que tendría la argumentación desde este punto de mirada, ¿no? Pero hay muchos avances, no solo míos, sino de mucha gente, ¿no? Y de hecho en un pequeño conjunto de conferencias que hicimos en la UASM empezamos a abordar sobre la argumentación crítica. Hace unos años dimos 5 conferencias, ¿no?, sobre este punto, pero no han llegado al nivel de madurez como para hacer un texto para compartir, porque es un proceso muy largo, muy prolongado, ¿no? Y las 12 paginitas que hay aquí en el prólogo sobre la argumentación en lenguas y culturas originarias costó 5 años de investigación, ¿no? Sí, porque la continuidad de estos procesos es muy larga, ¿no? Cuando tomamos justamente una materia con la doctora Haidar en la licenciatura en lingüística en 1992, empezamos a adentrarnos en la argumentación que nos rompía la cabeza. En ese entonces nos daba dolor de cabeza, nos interesaba, pero nomás no entraba, y decidimos hacer la tesis, ¿no?, con ese enfoque, sobre todo ya en la maestría en lingüística, y también la maestría en ciencias del lenguaje en Francia, y todos los estudios posteriores centrados en la argumentación. Concluimos la tesis en 2002, y producto de la reelaboración de esa tesis fue la publicación en 2005 de este libro. Pero la retoma de ese pequeño prólogo, de esas notas, bueno, fueron un trabajo de 2010 a 2015, es decir, ya 23 años bordando sobre estas cosas, ¿no? Entonces, y más todo lo que está socialmente detrás. Obviamente, para tener esos enfoques críticos, pues está la labor que menciona Juan Manuel, de Dussel, de Miñolo, de tanta gente en América Latina, o en el campo específico de la argumentación y ciencias del lenguaje. La doctora Haidar pues había trabajado ya 20 y tantos años y había hecho un recuento muy laborioso de las teorías de la argumentación mundial, que le había llevado también mucho rato, ¿no? Sí, yo, al ser discípulo de ella, bueno, pues ya me montaba sobre esos hombros, ¿no? Entonces, el otro anexo que tiene el libro como un agregado es un anexo sobre las figuras retóricas, y ese anexo es otra vez un punto crítico. En general, en las vertientes dominantes, en lo que llamamos la mainstream, no aparecen, ¿no?, las figuras. Sin embargo, son fundamentales para la estética, para el área literaria, y repetidamente varios profesores me dijeron: ¿por qué no trabajaste esa parte, ¿no? Y entonces, en respuesta a esos profesores de enseñanza de las artes y de la literatura, hicimos el anexo de figuras retóricas, ¿no?, que en la contemporaneidad fueron trabajadas de manera suprema y sistemática por el grupo Moon de Bélgica, ¿no? Entonces, y en México, en América Latina.